Y en esta mañana mantendremos un diálogo con Manuel Payares, él es director ejecutivo de Fundación Raíz Ecuador, y con él vamos a conocer detalles del proyecto Gobernanza Indígena ante Riesgos y Amenazas. Señor Payares, buenos días, bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Saludos a toda la audiencia. Gracias a usted por su tiempo. Los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades de Ecuador, además de su valía y del rol fundamental que tienen para preservar nuestra diversidad, es algo que aún falta se posicione en el debate público y sobre todo se reconozca con acciones positivas. Frente a esto, ustedes impulsan una iniciativa de gobernanza indígena. ¿Nos puede contar más, por favor? Bueno, sí, a ver, básicamente los pueblos indígenas son pueblos y naciones, no solamente nacionalidades que son precedentes digamos, al sistema actual, al sistema postcolonial, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto lo que comprende e incorpora es la noción de autodeterminación, ¿no es cierto? La capacidad de autogobernarse. Eh, Pero si dentro específicamente del tema de gestión de riesgos. Ecuador es un país, así como es hermoso por su geografía, es una geografía que nos pone muchos retos, ¿no? Porque tenemos volcanes, tenemos montañas, tenemos capacidad de que hayan deslizamientos de tierra, inundaciones, terremotos, erupciones. Es el segundo país más densamente poblado de América Latina, entonces cualquier evento puede afectar a mucha gente. Es un país chiquito, un evento grande, digamos un terremoto de 9 grados afecta a todo el país, entonces es un país muy susceptible a que un evento catastrófico incluso pueda poner en riesgo, digamos, la supervivencia nacional. Entonces, es un país que debe enfocarse mucho en la gestión de los riesgos y aparte de todos estos riesgos naturales hay que sumar riesgos de origen humano, ¿no? Porque ahora tenemos el narcotráfico, tenemos la minería, tenemos industrias extractivas, tenemos un montón de cosas. Entonces es un país que debe centrarse mucho en la gestión de los riesgos y dentro de, digamos, de las ventajas de carácter humano que tenemos en el Ecuador está justamente la población indígena, porque la población indígena tiene una forma de organización propia, una forma de organización nata y que ha demostrado ser muy eficiente frente a desastres. Justo estaba escuchando hace un momento de la entrevista a la gente del pueblo Cayambe. Bueno, Cayambe tuvo un terremoto, o sea, que afectó fuertísimamente al sector de Cayambe en 1987 y la reconstrucción de las viviendas destruidas en Cayambe fueron en gran medida producto de la minga, ¿no? Una gran diferencia con la reconstrucción del terremoto de Manabí. El terremoto de Manabí todo fue contratos, eh, mucha gente quedó por fuera, hay casas mal terminadas, y no, y el terremoto, la reconstrucción del terremoto de Manabí no creó y no fomentó, eh, digamos, las relaciones sociales, el tejido social. Mientras que el terremoto de Cayambe fueron las mismas comunidades que con asesoría técnica, con cooperación internacional, con un poco de intervención de la Politécnica, en fin, volvieron a construir sus casas en mejores condiciones que el pasado y eso también fomentó el tejido social, ¿cierto? Porque cuando la misma gente es gestora de su recuperación, el efecto es no solamente volver a tener lo que teníamos, sino estar mejor de lo que teníamos antes del desastre. Igualmente, ahora, frente al COVID, nosotros trabajamos muy de cerca con varias organizaciones indígenas. Una fue la Confeñae. A través de la Confeñae se logró la dotación de oxígeno a todos los subcentros de salud que tenía el Ministerio de Salud en la Amazonía, que no contaban con oxígeno frente a la emergencia del COVID. Fue la misma Confeñae que a través de sus redes, avionetas, camionetas, botes, su organización social, ubicó los subcentros de salud y fue la Confeñae quien llevó la solución al Ministerio de Salud, ¿no? Al revés de lo que normalmente se piensa. Eso fue muy interesante porque puso a la Confeñae como un agente de solución a la par del Ministerio de Salud, a la par del Estado. Y eso es importante porque eso pone a las organizaciones indígenas en su rol también de autogobierno, de autogestión, de autodeterminación. Con el MIC hicimos un trabajo similar. Básicamente lo que se hizo con el MIC es un banco también de oxígeno. Trabajamos con alrededor de, me parece que eran 100 tanques de oxígeno, 40 concentradores de oxígeno, donde lo que el MIC hizo
en conjunto con el Ministerio de Salud, pero no debajo del Ministerio de Salud, sino, digamos, a la par, es brindar oxígeno a las personas que estaban enfermas, pero que podían recibir tratamiento en su casa con oxígeno, así no saturar los hospitales. De esa manera, esas familias podían tener a sus familiares, digamos, bajo una observación del Ministerio de Salud, con médicos que, ya sea vía telemática o vía visitas, hacían control de los enfermos, pero los enfermos tenían oxígeno en su casa, recibían comida de su casa, recibían el cariño de sus familiares, y eso ayudó a liberar o a no congestionar el sistema público, porque la única forma de obtener oxígeno era hospitalización. Entonces, Señor Payares, y en este caso usted nos ha contado estas organizaciones, esta manera que tiene de organizarse las zonas indígenas de nuestro país ante amenazas como la COVID-19, ante terremotos, desastres naturales. También ha señalado que este proyecto que ustedes impulsan buscan prepararles precisamente ante eso, ante riesgos y amenazas. ¿Qué otras amenazas, qué otros riesgos también pueden estar preparadas las comunidades indígenas con esta iniciativa? estamos justamente bajo el principio de autodeterminación, estamos haciendo un mapeo de riesgos. Las mismas comunidades son las que están, digamos, definiendo sus factores de riesgo. Los factores de riesgo de las organizaciones y los pueblos indígenas son los mismos que tenemos la población general, ¿no es cierto?, como la maneja el sistema, la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero tienen otros riesgos. Por ejemplo, la pérdida del idioma es un riesgo, o sea, es un riesgo de desaparición cultural. Están muy preocupadas muchas comunidades sobre la penetración que está habiendo poco a poco de bandas a través, por ejemplo, de la minería ilegal, del narcotráfico y de cosas así que están penetrando las comunidades y que es algo que la gente no está muy consciente. Entonces, un poco el proyecto lo que busca es fortalecer las capacidades de estas organizaciones para enfrentar y gestionar estas amenazas, las, digamos, las amenazas que ellos mismos están definiendo. Porque a pesar de que tenemos una enorme fortaleza a través de mecanismos como la minga, a través de mecanismos como la capacidad de movilización que los pueblos indígenas han mostrado, tenemos también deficiencias en cuanto a tecnología, a información. La Confeñade no sabe exactamente cuántas comunidades tiene como base, cuántas personas adultas, cuántas personas que tienen discapacidades, cuántas personas que tienen, digamos, cualquier tipo de vulnerabilidad existen, dónde están, qué necesitan, qué pasa si un río se inunda, cuáles son las personas que hay que salvar primero. Entonces, lo que este proyecto busca es entregar a las organizaciones indígenas mayores capacidades técnicas para que sus capacidades autóctonas, sus capacidades propias, puedan ser potenciadas a lo máximo, ¿no? Y creo que las dos cosas más importantes son la minga, la capacidad de movilización y también la solidaridad, porque hemos visto que en muchos eventos las poblaciones indígenas son solidarias, incluso entre diferentes regiones. Entonces, lo que queremos es darles a esas capacidades ya existentes nuevas capacidades, digamos, basadas un poco en la tecnología, en nociones más modernas de gestión de riesgos, pero es construir sobre las grandes potencialidades que ya tienen. En este caso, usted nos ha comentado que han podido identificar algunas deficiencias como la tecnología. ¿Qué otros aspectos ustedes han podido identificar que van a decir vamos a fortalecer con la iniciativa? Bueno, la comunicación, vamos también un poco a gestionar temas de comunicación satelital en radios HF, también vemos que hay un vacío ahí, y hay un vacío que es el más grande para mí, es que los pueblos indígenas, a pesar de que la Constitución pone al Ecuador como un país pluricultural, pluriétnico, pero en la práctica los pueblos indígenas no, o sea, no existen en el radar público. Entonces, por ejemplo, la ley de la Secretaría de Gestión de Riesgos y la ley que se estaba tratando en la Asamblea antes de que la Asamblea haya sido disuelta por la muerte cruzada, no toman en cuenta a las poblaciones indígenas como poblaciones indígenas. Entonces, por ejemplo, tenemos una comunidad indígena que por razones, digamos, coloniales, está dividida entre dos cantones, o entre dos parroquias, o entre dos provincias, así sean, ¿no? Tenemos en la Amazonía, y yo tengo mucho más claro esto, hay comunidades que están a un lado y al otro del río, es la misma comunidad, es la misma gente. La una está en la parroquia Xuxufindi, la otra está en la
parroquia, digamos, en el cantón Aguarico. Cuando hay un desastre, cada una de esas comunidades tiene que gestionar con el COE de cada cantón, a pesar de que son una unidad étnica, una unidad cultural y una unidad familiar también. Entonces, una de las cosas que buscamos también es que el Estado reconozca a las nacionalidades indígenas, a los pueblos indígenas, como gestores de su propia gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y reconozca un cierto nivel de soberanía interna dentro de los pueblos indígenas, porque no solamente porque es un derecho histórico, sino porque también va a hacer que el accionar sea más eficiente, ¿no? Entonces, cuando hay un desastre natural, el Estado no habla con la Confeñae, no habla con el MIC, no habla con la FECHE o con o sea, las diferentes organizaciones indígenas, lo hace a través del sistema, digamos, de división territorial, que es provincia, cantón y parroquia, ignorando completamente los territorios indígenas como unidades territoriales. Entonces, lo que buscamos es que eso sea reconocido, no solo por justicia histórica, sino porque realmente va a llevar a una mejor gestión de los riesgos. A quienes se integran a Ecuador en Contacto, comentarles que estamos en un diálogo con el señor Manuel Payares, él es director ejecutivo de Fundación Raíz Ecuador y nos está contando un poco acerca de la iniciativa Gobernanza Indígena ante Riesgos y Amenazas. Y quisiéramos saber también desde hace cuánto tiempo se pensó este proyecto y cuánto se prevé dure para darle a las comunidades, a los pueblos indígenas, pues todos estos proyectos, toda esta hoja de ruta para que ellos sepan cómo reaccionar también ante estas amenazas. Bueno, se pensó a raíz del COVID. Nosotros como organización hemos trabajado con pueblos indígenas por mucho tiempo, pero no en temas de riesgos. Y por otro lado, también tenemos un proyecto que nació a raíz del terremoto, que es justamente de reconstrucción de lugares destruidos por terremotos o por amenazas naturales. Y en el COVID vimos que podíamos gestionar la ayuda y el apoyo para digamos, en temas de salud y en temas de atención a la gente que estaba afectada por el COVID, utilizando la estructura organizativa de los pueblos indígenas, y eso resultó ser súper eficiente. Por ejemplo, a través de la Confeñae se repartieron tanques de oxígeno a todos los subcentros de salud que hay en la Amazonía, que es inmensa. Estamos hablando de un área enorme, en menos de 20 días. O sea, eso fue un tiempo récord. Entonces, es justamente a través de que ya vivimos una experiencia con el COVID y hicimos un razonamiento hacia atrás y encontramos, por ejemplo, lo importante que fue la organización indígena en la reconstrucción tras el terremoto de Cayambe, que vimos que esto tiene que potenciarse más, ¿no? Porque el Ecuador necesita tener una cultura de gestión de riesgos muy fuerte. El día que tengamos un terremoto de 9 grados y que quién sabe si coincida con un fenómeno del Niño o cualquiera de estas situaciones, no nos va a dar abasto lo que tenemos. Ahorita tenemos el ejemplo en Esmeraldas. En Esmeraldas tuvimos una catástrofe pequeña que fue básicamente el río Teaune, 5 o 6 ríos de Esmeraldas que se desbordaron, y los COEs están desbordados. La ciudad de Esmeraldas no, el COE cantonal no puede. Tenemos ahora 11,000 niños fuera de clases porque las escuelas están usándose como albergues. No encontramos que el Estado tenga una solución y, digamos, el esquema de gestión de riesgos que tenemos ahorita es súper complejo porque está basado en diferentes autoridades que ahora están en diferentes, digamos, grupos políticos, ¿no es cierto? La prefectura es social cristiana, el consejo municipal es de Alianza de la Revolución Ciudadana, la gobernación es de Creo, entre todos no coordinan, entonces es súper complicado. Y justamente ahora en el tema de las inundaciones de Esmeraldas logramos que por primera vez la Secretaría de Gestión de Riesgos se ponga en contacto directamente con la FECHE, que es la organización, con la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas, y sea a través de ellos que se haga la conexión. Sin embargo, ya vimos los problemas. Por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos, para entregar kits de alimentos a los chachis, tiene que entregarles a cada persona sus kits. Entonces, como no se podía acceder a la comunidad de San Salvador, cada familia de San Salvador tuvo que caminar 3 horas para recoger sus kits.
Mientras que la FECHE podía haber llevado todo por río, pero la Secretaría de Gestión de Riesgos no le entrega los materiales a la FECHE porque no reconoce a la FECHE como reconoce al municipio de Quinindé o al municipio de Muisne como un gestor. Entonces, esas son las cosas que queremos resolver, ¿no? Que el Estado ecuatoriano reconozca a los pueblos indígenas como gestores directos de su autogestión, de su autodeterminación, al menos en el área que estamos trabajando ahorita, que es gestión de riesgos. Interesante todo lo que nos ha comentado, señor Payares, esta capacidad organizativa de las zonas indígenas del país. Es importante también conocerlas y, como usted menciona, que las autoridades la reconozcan. Y frente a esta necesidad de que las autoridades reconozcan también este trabajo que se realiza en zonas indígenas del país, ¿tienen pensado ustedes quizá involucrarles a ellos, a las autoridades, en este proyecto? Sí, estamos justamente ya en relación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, porque creemos que, o sea, es una parte esencial ese reconocimiento del Estado de los sistemas propios de los pueblos indígenas. Yo entiendo, en este país hay mucho temor a eso, hay mucho, o sea, resistencia a que los pueblos indígenas gestionen sus propios territorios, de gente que habla de que es una forma de división nacional, de, o sea, de una forma de crear un movimiento independentista en ciertas regiones, pero lo que no estamos viendo es que a la final este país es una amalgama de diferentes grupos sociales, los pueblos indígenas son uno de esos grupos y es en particular el único grupo social que tiene una organización interna fuerte y propia. Y en la medida en que todos los diferentes sectores sociales de este país sean más fuertes, el país va a ser más fuerte. Entonces, fortalecer las capacidades de las nacionalidades indígenas es fortalecer al país, ¿no? No es dividirlo, no es debilitarlo, es como que si fuéramos un órgano, ¿no es cierto? Tenemos que tener los pulmones sanos, el hígado sano, la columna vertebral sana, y cada una fuerte también. Entonces, fortalecer a los pueblos indígenas en estas capacidades es fortalecer a todo el país, porque es una parte importante de la población. Señor Payares, y antes de culminar esta entrevista, le quisiera hacer una última pregunta. Ahora que estamos en medio de un proceso electoral con propuestas de candidatos, en este caso de quienes buscan llegar a Carondelet y quienes buscan conformar el nuevo legislativo, ¿cuáles cree deben ser esos proyectos que ellos deben plantear para fortalecer, en este caso, la respuesta ante amenazas, para fortalecer esa gestión de riesgos de la que tanto se habla, se necesita en el país? Bueno, yo creo que la gestión de riesgos debe ser una de esas cosas como la selección de fútbol o como todas nuestras medallistas olímpicas en pesas, esas cosas que unen al país en un solo propósito, ¿no? Porque los riesgos de las amenazas del país es a todos, no tienen, o sea, las amenazas no tienen orientación política. Y en particular creo que ahorita estamos viviendo un momento bastante complejo porque estamos frente a la amenaza de un niño con dos elecciones de por medio. Entonces, por ejemplo, el gobierno actual ya debería tener un plan de qué va a pasar con el niño y ese plan debería ser ya compartido con los candidatos. O sea, incluso el presidente Lazo debería reunirse con todos los candidatos para compartir los planes que ya existen y poderlos incluso mejorar, de tal manera que cuando haya un paso, el traspaso del poder, no quedemos en un vacío absoluto, que eso me da a mí mucho miedo. El niño puede estar entrando en 6 meses, más o menos al tiempo que va a haber el traspaso del poder, y eso puede generar vacíos que a la final dejen a miles de familias indefensas, con el estado de sufrimiento, y que cuando estos desastres suceden, esas familias quedan rezagadas y pueden quedar rezagadas por generaciones, ¿no? Es lo que ha pasado en los terremotos. Hay gente que todavía vive en la tierra después del terremoto de Manabí. Esos espacios se llenan, esos espacios de poder se pueden llenar digamos, por bandas, por grupos ilegales, y las consecuencias pueden ser hasta intergeneracionales. Entonces, y claro, muchos de nosotros lo que vemos es más gente en las calles pidiendo dinero, más gente viviendo en las calles. Muchos de esos son desplazados por situaciones como estas, ¿no es cierto? En Esmeralda, si no se le da solución a lo que está viviendo la gente ahora, la gente va a tener que emigrar y va a seguir llenando estos espacios de personas invisibles que sufren y que afectan a la salud digamos, de todo el país, ¿no? O sea,
de nuestra salud psicológica, mental, de nuestra prosperidad. Entonces, ese es un tema que hay que tomarse muy serio, ¿no? Pues lo que pasa en Haití, por ejemplo, Haití es básicamente ahora un estado totalmente fracasado porque no pudo superar los eventos naturales que fueron el terremoto y el subsiguiente huracán. Y eso le puede pasar al Ecuador, sobre todo ahora que tenemos tantas amenazas de grupos organizados, de crimen organizado, que podrían y pueden llenar esos espacios de poder cuando pasan desastres. Perfecto, le agradecemos, señor Payares, por contarnos más acerca de esta iniciativa Gobernanza Indígena ante Riesgos y Amenazas. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para contarnos también cómo avanza esta propuesta que se realiza en las zonas indígenas de nuestro Ecuador. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más información aquí en Ecuador en Contacto.